Que Dios te bendiga, amada iglesia, que el Señor bendiga tu vida. Lo que estamos escuchando es el shofar, que la palabra nos habla que se hacía de los cuernos de los carneros que eran sacrificados. Y la primera mención que habla la palabra del shofar es en Éxodo 19, versículos 16-17. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Es una escena en la que todos estaban dormidos, acampados al pie del monte Sinaí, a pesar que ya les había advertido Moisés que al tercer día se manifestaría el Eterno. Y todo el mundo se quedó dormido. Llegó la mañana y tremendo ruido que se empezó a escuchar con truenos y relámpagos, pero sobre todo sonido de bocina súper fuerte. Y era el shofar. Así Dios despertó a su pueblo por medio del shofar con un sonido muy especial en medio del desierto que es total silencio. Esta es la primera mención del shofar en la Biblia. Sabes que en muchas versiones, en nuestra versión, siempre habla de trompetas. Dice que tocaron las trompetas y el muro cayó. Así dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Joel 2:1, tocad trompeta en Sión. Bueno, ese trompeta ya sabemos que es shofar, el shofar, los cuernos del carnero. Dice Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. El día en que el Señor va a venir a reinar, a gobernar esta tierra. En Corintios, 1 de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al final trompeta, o sea, al final del shofar, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios, esa es nuestra esperanza bendita. Pero, ¿cuál era? Había distintos tipos de shofar o de trompetas, para que tú entiendas. Y uno era para convocar, para reunir al pueblo y que escucharan la palabra de Dios. Tocaban el shofar también para que la gente se arrepintiera. Por ejemplo, en Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Es importante que los sonidos de trompetas del shofar era para que aquellos que no se habían arrepentidos, para aquellos que había rebeldía en su corazón. Y sabes que cuando una persona, por naturaleza somos rebeldes, por naturaleza ya nacemos con
grados de rebelión, pero a medida que vamos creciendo, a medida que vamos pasando cosas, tal vez nos rebelamos más, porque hay personas que han sufrido más, hay personas que han sido dañados, y entonces cada vez más hay más rebelión en las personas. Se rebelan contra la autoridad, se rebelan con lo que Dios dice, se rebelan contra los siervos de Dios, se rebelan contra todo, contra sus padres, se rebelan contra todo lo que Dios ha puesto, incluso el gobierno, porque dice que el gobierno está puesto por Dios. Dios instituyó a los gobernantes, más allá de que hagan cosas buenas o cosas malas, el día de mañana ellos van a tener que dar cuenta, pero dice que nosotros debemos obedecer, debemos, siempre y cuando no sea en contra de lo que Dios nos ha dejado, pero debemos pagar impuestos, debemos acatar las órdenes, las leyes, los reglamentos y todo lo que un gobierno, que cada gobierno tiene. Pero las personas crecen en hogares y muchas veces son dañadas, reciben maltrato verbal, psicológico, y la persona ya empieza a crecer con más rebeldía, se ponen más rebeldes, y es por eso que se largan a delinquir, a robar, a hacer asalto a mano armada, entran en la delincuencia, en las drogas, en el alcohol. Las jovencitas son de contestar a sus padres, son de contestarle, son de gritarle, son de manipular a sus padres. Y eso te habla de rebeldía, te habla de rebelión, te habla de que hay algo que no está resuelto, hay algo que su vida no está sanada, su vida tiene cosas en su corazón, cosas que le han hecho, y salta a relucir a través de no obedecer las órdenes, de no obedecer a sus padres. Y eso también, cuando vienen a una iglesia, también tienen eso, ya traen eso. Como tratan a sus padres así, también piensan que pueden tratar a todo el mundo así. Y tratan también a los siervos de Dios con rebeldía, contestando, poniendo cosas, mintiendo, levantando falsas calumnias. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos libre de cometer semejantes cosas que luego nos va a traer dolor, que luego nos va a traer humillación, vergüenza. Que el Señor nos ayude a dejar toda rebelión. Vuelvo a leer lo que dice la palabra en Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta, como shofar, ¿no? Y anuncia a mi pueblo su rebelión. El pueblo de Dios tenía rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Sí? Debemos anunciar la rebelión, debemos decir lo que está mal, debemos decir que si sigues por ese camino, debemos advertirle al pueblo de Dios que si sigue por ese camino de rebelión, le va a traer problemas, le va a traer consecuencias. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos, a humillarnos, a dejar toda rebelión, a pedirle al Señor, quita este espíritu de rebelión, este espíritu de rebeldía. ¿Sí? Pídele al Señor que ponga temor en tu corazón. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta? Cuando una persona realmente no está convertida, cuando todas las partes, para que tú entiendas lo que es la conversión, todas las partes de tu ser, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, no está convertido a Dios, no se ha vuelto a Dios, no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Cómo sabemos? Porque las personas no tienen temor.
Las personas lamentablemente no tienen temor de Dios y hablan, juzgan de los siervos de Dios, de las siervas de Dios. Hablan calumnias, levantan falsas calumnias, inventan cosas o dicen lo que se les viene a la mente. Eso es no tener temor de Dios. Y ahí nos damos cuenta nosotros, ahí nos damos cuenta que no se ha convertido, que no ha conocido a Dios, que aún no ha dejado su rebeldía, que no ha dejado su rebeldía, que son niños, niñas malcriados, que nunca los disciplinaron sus padres, que nunca les dieron, les dijeron lo que tenían que hacer, nunca les dieron una reprimenda, nunca los azotaron con una varilla. Entonces nos damos cuenta que por eso la rebelión sigue, la rebeldía sigue. No hay temor de Dios, no hay temor de Dios. Fíjate lo que le ocurrió a la hermana de Moisés, a la hermana de Moisés. Dice que habló de Moisés, habló del ungido de Dios, habló del siervo Moisés, y dice que quedó leprosa, porque ella se jactaba de que ella decía solamente por Moisés Dios ha hablado. ¿No ha hablado acaso por Aarón? ¿No ha hablado acaso por mi vida? Sí, Dios la usaba, Dios usaba la vida de Aarón, Dios usaba la vida de María, pero con Moisés tenía un trato especial. Y eso es lo que ella no entendía. Y dice que por hablar mal, andar chismeando entre el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Iba de tienda en tienda María y decía, ¿acaso no ha hablado Jehová por nosotros o por Moisés? Y lo que estaba haciendo esta mujer, al estar chismeando, al estar hablando mal del ungido de Dios, que era su hermano, al andar haciendo eso, lo que estaba haciendo es sembrar una semilla de rebeldía contra el siervo de Dios. Que Dios nos guarde de ser causantes de sembrar semillas de rebeldía en el corazón de nuestros hermanos. Que el Señor nos guarde y que el Señor tenga misericordia, que tenga piedad, y tú nunca te prendas a andar chismeando, a andar asintiendo con tu cabeza. Es verdad, tenés razón. El siervo, el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol tiene este problema. Es verdad lo que decís, no me había dado cuenta. Que el Señor tenga piedad, que el Señor tenga misericordia, porque así se va sembrando la semilla de rebeldía, una semilla que luego va a crecer, va a dar fruto y va a haber una rebelión entre el pueblo de Dios. Por eso Dios lo paró. ¿Sabe cómo Dios lo frenó? Esto no lo frenó Moisés. Moisés no lo frenó. El único que le puso un toque final, le puso hasta aquí llegó esto, hasta aquí llegó el chisme de María, hasta aquí llegó el chisme de esta mujer que no tuvo temor de Dios. ¿Y sabe cómo lo paró en seco Dios? Con una lepra fulminante, que se le empezó a caer la piel, se le empezó a llenar de llagas, de infección, y luego la carne se pone blanca y se empieza a caer en pedazos. María iba a quedar sin huesos, sin cuerpo, sin nada, se le iba a caer todo y iba a morir. Lamentablemente la lepra mata. Y sabes que la lepra es símbolo del pecado, es símbolo de la rebelión, es símbolo de que cuando alguien está sembrando ese tipo de semillas, de chismes, de que levanta falsas calumnias, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, y Dios es el que lo va a detener.
El hombre no necesita detenerlo. No necesitamos detenerlo. El Señor se encarga, porque la Biblia dice que el que me defiende a mí es el Señor Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos. Es el que defiende mi causa, es el que me juzga, es el que al que yo voy a tener que dar cuenta. Entonces María estaba muriéndose y Moisés clamó a Jehová. Moisés clamó a Dios por su hermana y le dijo que tuviera piedad, que tuviera misericordia. Y Dios dice que escuchó la oración de Moisés, pero ella tuvo que permanecer 7 días. 7 días se detuvo la iglesia. 7 días tuvieron que acampar para esperar a que María se reintegrara nuevamente al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude, porque Dios va a tratar con la rebeldía. Dios trata con la rebeldía. Dios lo primero que hace es advertirnos. Dios no te va a mandar un juicio, Dios no te va a mandar una enfermedad, pero Dios te va a advertir. Dice, anuncia a mi pueblo su rebelión. En otra parte, en Ezequiel dice, háblales, hijo de hombre, pero ellos no te querrán oír, porque son casa rebelde. Desde su juventud, dice, son rebeldes. Hay rebelión. Que el Señor nos ayude, porque el pecado produce todas esas cosas. El pecado trae eso de rebelarse contra las autoridades. ¿Y sabes por qué está ese germen? Ese germen de la rebelión la produjo el mismo Satanás. El mismo Lucifer en el cielo se rebeló contra Dios. ¿Sabes qué es lo que estás manifestando en tu vida? ¿Qué estás manifestando en tu vida cuando tú te rebelas contra un siervo de Dios? Cuando tú te rebelas contra alguien y empiezas a levantar falsas calumnias, empiezas a inventarte cosas, empiezas a mentir. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo que hizo Lucifer en el cielo. Estás haciendo lo mismo. Se repite la historia. Se repite la historia. ¿Y sabes qué? Satanás, el diablo, se goza de eso. Porque dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Que Dios nos ayude. Están repitiendo lo que yo hice en el cielo. Me están haciendo un honor. Me están haciendo un recordatorio, una memoria de lo que yo hice en el cielo. Rebelión. Oramos en esta hora para que Dios tenga piedad, para que Dios tenga misericordia, para que Dios saque de tu corazón toda rebeldía, toda rebelión, para que el Señor ponga temor en tu corazón y te puedas convertir con toda tu alma, que te puedas convertir al Señor con todo tu corazón, para que el Señor haga un milagro en tu vida, para que todo te vaya bien. Si hay cosas que no entiendes, hay cosas que no alcanzas a comprender, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que explicar lo que te está pasando, pero no hables por hablar, no hables por hablar, no inventes cosas, no levantes falsa calumnia, porque lo que estás manifestando en tu vida es la misma rebelión que Lucifer le hizo a Dios. ¿Sabe cómo Dios castigó eso? Lo echó del cielo, lo echó del cielo. La rebelión Dios la castigó echándolo del cielo a Lucifer. Si Dios lo hubiera destruido, si Dios lo hubiera destruido a Lucifer, hubiera dado a entender de que lo que decía Lucifer era verdad, porque él empezó a ganarse a los ángeles, a los demás ángeles y todos los querubines, serafines y todo lo que había en el cielo, arcángeles,
todo lo que él se trajo, la tercera parte que arrastró con su cola. ¿Y sabes qué significa arrastrar con la cola? Significa mentir, arrastrar con la cola, porque dice que el dragón arrastró la tercera parte con la cola. ¿Y sabes qué lo que es la cola en hebreo? Es mentir, es decir, levantar una falsa calumnia. ¿Y qué es lo que decía él? Dios es un ser, un déspota, es un ser, un tirano, un cruel, que solamente nos usa, que solamente se aprovecha de nosotros. Si ustedes están conmigo van a estar mejor. Yo les voy a dar prestigio, yo les voy a dar honra, yo les voy a dar todo lo que les falta, todo lo que ustedes no tienen, respeto. Todas esas mentiras empezó a sembrar Satanás. Y eso es lo que dice la cola. La cola es mentir en hebreo. Y él los arrastró con la mentira, con el engaño. Que Dios nos ayude, que Dios ponga temor en nuestro corazón, que el Señor nos ayude y que esto sirva para que podamos analizar nuestro corazón, para que podamos analizar nuestra vida. ¿Qué es lo que hay en mi vida? ¿Qué es lo que hay? No solamente como hijo de Dios, como hija de Dios. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay rebeldía en mi corazón? Y simplemente lo único que tienes que hacer es, si tú has estado chismeando, si has estado criticando a algún siervo de Dios, si has estado hablando mal, si lo haces constantemente, si ha hecho un hábito, si ha hecho una práctica en tu vida, es porque hay rebelión en tu corazón. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que es peor que el espíritu de adivinación, que la rebelión es peor que aquel que adivina. Dios lo cataloga así. Dios lo cataloga como una persona rebelde, una persona que adivina. Así Dios lo tiene a la rebelión. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. En el nombre de Jesús, voy a orar por tu vida. Voy a orar y voy a pedirle al Señor que el Señor te ayude. Yo no sé cuál es tu situación, no sé cómo creciste. Tal vez hay muchas cosas que nos llevan a ser rebeldes. El no tener el afecto de nuestros padres, el no tener el afecto de nuestros padres, el no tener el amor de papá, de mamá, el cariño. Muchas veces los principales son los padres que no le dan a sus hijos lo que ellos necesitan. Han crecido sin amor, han crecido sin falta de cariño, han crecido con personas que no son demostrativas, que no le demuestran el amor a sus hijos. Un abrazo, un beso, una caricia. Entonces, esos niños empiezan a crecer con dolor en su corazón, empiezan a crecer con amargura, con tristeza, con soledad. Y tú, papá, mamá, no te estás dando cuenta, no te estás dando cuenta que lo que estás formando, en la vida de tus hijos, cuando no les das amor, cuando no les demuestras cariño, cuando no eres demostrativo, demostrativa, lo que estás formando en tus vidas es que esos niños crezcan y sean rebeldes el día de mañana, que crezcan con rebeldía en su corazón, que desafíen la autoridad, que desafíen a los líderes, a los siervos de Dios. Por eso es que te quiero hablar a ti. Quiero decirte que le pidas al Señor que te perdone,
y que te ayude a cambiar, porque somos los padres los que tenemos que demostrarles el amor a nuestros hijos, no solamente con dinero. Hay padres que creen que todo lo arreglan con dinero, con regalos. No, con amor, estando en la fiesta de tus hijos, estando en los cumpleaños, estando en los actos de la escuela. Tienes que estar. No envíes regalos, no envíes regalo, porque ellos van a crecer con eso, que su padre nunca lo fue a ver. No me ama porque nunca estuvo en un acto de la escuela, nunca estuvo en un cumpleaños, o solamente una o dos, tres veces estuvo en mi cumpleaños, pero los demás la he pasado solo, la he pasado con mi madre, o la he pasado solamente con mi padre. Pero nosotros estamos creando hijos rebeldes. Nosotros estamos formando en el corazón de nuestros hijos rebeldía, y que el día de mañana sean rebeldes y no quieran saber nada con Dios, no quieran saber nada con la iglesia, no quieran saber nada con los líderes, con los pastores. Estás formando eso en tu hogar. Pídele perdón al Señor. Pídele perdón al Señor. Que el Señor nos ayude. Y a ti, líder, obrero de Dios, pídele al Señor que te muestre si hay rebeldía en tu corazón. Si estás hablando de más, si estás inventando calumnias, si estás prestando el oído para los chismes, o si tú mismo estás chismeando y estás haciendo ese trabajo que hacía Lucifer, ese famoso trabajito que hacía Lucifer, de endulzarle el oído a los arcángeles, a los ángeles, a los querubines, y decirle: Dios es un Dios tirano, Dios es un Dios que no tiene realmente amor, porque si tuviera amor te hubiera venido a ver, si tuviera amor hubiera hecho esto. Si realmente estás haciendo eso, has caído en el juego de Lucifer, estás siendo la cola de Lucifer. Dice que el dragón con su cola arrastró la tercer parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles. La cola en hebreo significa mentir con un propósito de ganar. En el nombre de Jesús, pídele al Señor que te dé revelación. Pídele al Señor que te hable. Pídele al Señor que produzca en ti un verdadero arrepentimiento. Que salga de ti toda rebeldía. En el nombre de Jesús, el salmista David, cuando cayó en pecado, él decía, hablaba de la palabra de Dios, y él reconoció que había sido formado en maldad, que en el vientre de su madre fue formado con maldad. Pero también reconoció que había rebeldía en su corazón, que había rebelión en su corazón. Y él le pedía a Dios que lo ayudara, que lo librara de todo lo que hay en su corazón, de todo lo que hay en el ser humano. Necesitamos la asistencia de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios. Él decía, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Isaías 51. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Yo reconozco mis rebeliones. ¿Sabes qué es? En el versículo primero dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades.
borra mis rebeliones. El ser humano es rebelde por naturaleza. El ser humano, ¿a quién había desobedecido? ¿Quién era su autoridad? ¿Quién era su autoridad? La autoridad de él. La autoridad de David era Dios. Oh, santo. La autoridad del rey David era Dios. Y él había sido rebelde a la autoridad. ¿Quién es tu autoridad? En tu hogar son tus padres. En una iglesia el pastor. Sobre los pastores, los apóstoles. Y así, en el gobierno, los políticos. Siempre tenemos autoridades. Y cuando la Biblia habla que alguien es rebelde es porque se ha rebelado, se ha puesto en contra de la autoridad establecida. Que Dios nos ayude. Pablo hablaba constantemente que se habían levantado contra él, que se habían levantado contra las autoridades, que siempre el hombre, el ser humano se levanta contra las autoridades. Que Dios nos ayude. En tu trabajo, la autoridad es el patrón, tu encargado de obra. En la escuela, un maestro, un profesor. Y siempre hay una rebeldía, hay una rebelión contra la autoridad establecida. Oh, Espíritu de Dios, yo siento que Dios está aquí. Yo siento la presencia de Dios Santo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a sacar toda semilla de rebelión, toda cizaña de rebelión que te han sembrado. Pídele al Señor. Eso es lo que Dios me da. Eso es lo que el Espíritu Santo me da en esta hora. Pídele al Señor que saque toda cizaña de rebelión que han sembrado en tu vida, que tú has prestado oído para que se siembre la semilla de cizaña de rebelión. Cizaña de rebelión hay en tu corazón porque permitiste y prestaste tu oído a escuchar cosas que no tenías que escuchar. ¿Y sabes qué? A veces nos enfermamos, a veces hay personas que se enferman y uno dice, pero yo no hice nada, pastor. Yo solamente lo escuché. Cuando tú escuchas algo así, tienes que ponerle un corte y un fin. ¿Por qué? Porque el solo creer eso te va a producir enfermedad. El espíritu de rebelión trae enfermedad a las vidas de las personas. La rebelión produce enfermedad, produce sequedad en los huesos. En el nombre de Jesús yo oro por ti en esta hora. Padre, oro por todos aquellos que el enemigo ha sembrado la cizaña de la rebelión, la rebeldía en el corazón. Y ya traemos eso en nuestro corazón desde que nacemos. Pero a medida que crecemos, si crecemos con padres que no han sido demostrativos, padres que no han sido cariñosos, padres que han estado ausentes, que solamente han pagado la cuota de la comida, y hay algunos otros que ni eso. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, es así como empezamos a crecer con rebeldía, con rebelión en nuestro corazón. Y lo primero que hace, tenemos una idea desvirtuada del Padre. Y es por eso que a muchos les cuesta relacionarse con Dios, porque han tenido un padre ausente, porque han tenido un padre que no se ha hecho cargo, porque han tenido un padre que no les hizo cariño, que no les demostró el amor, que nunca estuvo presente ni en los actos de la escuela, ni en ninguna de sus fiestas de cumpleaños, ni cuando te graduaste. Oh, Espíritu de Dios, yo oro ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guárdalos, perdónalos, saca toda rebelión, saca todo aquello, líbranos de rebelarnos contra la autoridad que tú has establecido, sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en el gobierno,
sea en la iglesia. Espíritu de Dios, quita toda rebelión. Oh, en el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo de Absalón. Ese espíritu de Absalón, que es el mismo espíritu que usó Lucifer, Señor, para rebelarse contra Dios en el cielo. Que lo que hacía Absalón a todos los que iban y su padre David no podía atender. Dice que Absalón le decía: ¿quién me diera que fuera rey? ¿Quién me diera que fuera rey? Yo atendería sus casos, les haría justicia. Y a todos los que salían les preguntaba: ¿les hizo justicia? Y la gente decía: no me hizo justicia. Entonces, ¿quién me diera que fuera rey? Si yo fuera rey, te haría justicia. Y es lo que hacen. La gente le dice así: si yo fuera tu pastor, te ayudaría. Si yo fuera tu pastor, te amaría. Si fuera tu pastor, te visitaría. Y así el diablo va apartándote a través de sus mensajes, a través de esa cizaña que se siembra en tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Rokanda Ramashikamaya, cuida tus oídos de lo que escuchas. No escuches la rebelión. No escuches a aquel que te quiere sembrar un espíritu de rebelión, porque va a traer destrucción a tu vida, va a traer destrucción a tu propia vida y a los que te rodean. Porque cuando el enemigo logra ganarte y logra hacerte creer sus mentiras, tú vas a decir: es verdad, ¿para qué voy a ir a la iglesia si no me tienen en cuenta? No me vienen a ver, no me visitan. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué vas a hacer? Que tus hijos crezcan sin el temor de Dios, porque te vas a enfriar espiritualmente y no te vas a querer congregar en otro lado. En el nombre de Jesús, que el Señor te ayude, que el Señor saque ese espíritu de rebelión de Lucifer, el dragón que dice que arrastró con su cola la tercer parte de las estrellas, que en otro momento lo voy a explicar mejor. Pero es a través de la mentira, es a través del engaño que Lucifer logró conquistar la tercer parte de los ángeles y los convenció de que él tenía razón, que Dios era un tirano, que Dios era cruel, que Dios no los tenía en cuenta. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, yo te pido que estés curando toda herida, que saques toda rebelión de cada uno de tus hijos, de cada uno de tu pueblo, que en el nombre de Jesús de Nazaret, que todos aquellos que están enfermos, que todos aquellos que tú has traído juicio, que tú has traído enfermedad, así como trajiste sobre María por hablar mal del ungido de Dios, trajiste lepra. Yo te pido que tengas piedad, que tengas misericordia. Dame un corazón como el corazón que tenía Moisés. Yo oro para que sean sanados. Yo oro para que no les hagas daño. Yo oro para que tengas piedad. Yo oro para que tengas misericordia y sean sanados. Perdona la rebelión de tu pueblo. Perdona la rebelión de su corazón. Perdona, Señor, por levantar falsas calumnias. Perdona, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónalos. Ay, Amaya Saya. Perdónalos. Sánalos de los huesos. Sánalos, Señor, de todo cáncer. Sánalos de toda enfermedad. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque hablaron, Señor, ligeramente, apresuradamente, y no midieron las consecuencias. Espíritu de Dios, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido. Ten misericordia, Padre. Señor, que podamos escuchar el shofar, que podamos escuchar tu llamado al arrepentimiento. Este shofar
que está sonando es un shofar al arrepentimiento, un shofar para escuchar la voz de Dios. Es un shofar para arrepentirte de tus pecados. Es un shofar para arrepentirte de todo lo que has hablado, de todo lo que has chismeado, de toda la murmuración que has hecho, de todo aquello que el enemigo quiere hacer y destruir tu vida. Él, ¿sabes para qué quiere usarte? Para que tú destruyas la iglesia. Él quiere usarte no solamente para que tú destruyas la iglesia a través de la lengua, a través de la calumnia, a través de la murmuración, del chisme. ¿Por qué? Porque luego que te use a ti, te destruirá a ti también. Él sabe que los que son rebeldes, Dios los juzga. Él sabe, Lucifer sabe, Satanás sabe que todos los que son rebeldes van a terminar como él, sin nada, comiendo polvo, arrastrándose, dando lástima. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Quiere que tú hagas eso. Quiere usar tu vida para que tú estés destruyendo la iglesia, estés destruyendo a los siervos de Dios con la lengua, pero también te va a destruir a ti, porque sabe que Dios no deja sin castigo eso. Dios trae juicio así como lo trajo, y es para disciplinarnos, es para que aprendamos a no calumniar, a no andar chismeando. La palabra de Dios dice: no andarás chismeando entre mi pueblo. Es un mandamiento de Dios, es un mandamiento de Dios que está en la palabra de Dios. No andarás chismeando entre mi pueblo. La palabra de Dios nos dice eso. En el nombre de Jesús de Nazaret, pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor misericordia. Pídele misericordia. Pídele misericordia. En Levítico 19:16, la palabra dice: no andarás chismeando entre mi pueblo. Levítico 19, versículo 16. No andarás chismeando entre mi pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Levítico 19:16 hasta el versículo 18. No andarás chismeando entre mi pueblo. No atentarás. Cuando andas chismeando contra el pueblo de Dios, dice, estás atentando con la vida de tu prójimo. No atentarás con la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y también lo estás aborreciendo, porque dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Tenés que razonar, no tenés que creer todo lo que te dicen. No podés llevarte de cuentos, no podés llevarte de cualquier cosa que te dicen. Tenés que razonarlo, tenés que saber si es verdad antes de creer una mentira. Porque cuando crees la mentira, el enemigo siembra un engaño y también te puede traer enfermedad. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Son mandamientos santos del Señor, son mandamientos santos de la palabra de Dios.
Y el salmista David decía, líbrame de toda rebelión. Borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado. Pídele al Señor, borra mis rebeliones, Padre, borra mis rebeliones. No quiero caer en cosas, en terribles consecuencias por causa de mi pecado. Y ya te vuelvo a decir, la rebelión para Dios es como la adivinación. La rebelión para Dios es como la adivinación. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude a poder arrepentirnos, que Dios nos ayude a poder arrepentirnos. Dice en Primera de Samuel 15, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. ¿Y sabes qué pasa cuando uno es rebelde? Tú, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso fue lo que Samuel le dijo, que Dios le dijo a Samuel, que le dijera a Saúl. Saúl fue obstinado y dice que la obstinación es como la idolatría, pero dice que el pecado de adivinación es la rebelión, como pecado de adivinación es la revelación. O sea, tú que juzgas a los que adivinan, tú que dices, mirá, es un adivino, es un brujo, pero la Biblia dice que el que tiene rebelión en su corazón es como un adivino, es como un adivino. La rebelión es como un brujo, la rebelión es como una bruja. Que Dios tenga piedad, que Dios tenga misericordia y que hoy puedas ver la rebelión como realmente Dios la ve. Que el Señor te ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que nos proteja de todo mal, pero que nos ayude a sacar la cizaña de la rebelión. Si alguien te estuvo hablando palabras mal, negativas de algún siervo, de alguna sierva, o te estuvo hablando mal del pastor, pídele al Señor que arranque esa cizaña de rebelión que se sembró a través de tu oído, porque te va a traer problemas, te va a traer confusión, te va a traer dolor, te va a traer enfermedad, te va a traer problemas a tu hogar. Y el Señor no quiere que pases por todas esas cosas. Tú tienes que ser un hijo y una hija sabia y entender que la rebelión Dios la castiga. ¿Por qué? Porque la rebelión es desafiar la autoridad, es desacatar las órdenes de las autoridades. En un ejército, si un soldado se rebela contra su autoridad, la pasa muy mal, Lo meten a un calabozo, lo tienen días a veces sin comer, lo golpean, lo torturan, lo bañan con agua fría, no lo dejan dormir. Si es muy grave, pasa por todo ese tipo de cosas. Entonces que el Señor nos ayude. ¿Por qué Dios castiga tan feo la rebelión? Porque Satanás fue el primero que se le rebeló a Dios, el primero que desacató la orden de Dios, el primero que desobedeció, fue el primero que le faltó el respeto a la autoridad, y esa autoridad era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no quiso obedecer, quiso hacer su rancho aparte, quiso independizarse de Dios, y así le fue mal hasta el día de hoy y va a terminar mal. Que el Señor nos ayude. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que el Señor bendiga esta palabra y te dé sabiduría para poder hacer lo correcto. Sabiduría, pídele sabiduría al Señor para sacar toda raíz de rebelión, toda cizaña de rebelión que se sembró. Pídele perdón al Señor
y pídele que te limpie tus oídos, que limpie tu vida espiritual de todo aquello que participaste sin darte cuenta, no teniendo en cuenta la gravedad de lo terrible que es este pecado. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.